Bueno, estimados estudiantes, tengan buenos días y sean bienvenidos a la tutoría en línea 4 de práctica docente, profesor de matemática. Vamos a tener la oportunidad de poder compartir varios aspectos. Uno de ellos es compartir la agenda, el saludo, la presentación de la agenda que en estos momentos lo estoy realizando, la resolución de dudas administrativas, académicas, todo lo que esté relacionado con las tareas, el sondeo de la lectura y la propuesta. Antes de iniciar con el desarrollo del contenido, quiero compartirles que la fecha, recordar que la fecha de entrega de la tarea 2 es mañana como fecha límite de entrega hasta las 11:55 p.m. También comentarles que hay dos situaciones. Aquí le escribí preguntas, pero realmente no son preguntas, sino se va a proponer dos situaciones que ustedes tienen que analizarlas y tienen que desarrollar esas situaciones como, digamos, respuestas a la situación que se plantea, y la entrega de esas situaciones es el 7 de mayo como hora límite hasta las 11:55. Algo que quiero comentarles es que hace unos cuantos días atrás, reunidos con el coordinador y los tutores, se analizaba la situación, dada la situación de ustedes en relación a las prácticas y a las diferentes actividades que todavía tenemos pendientes para la finalización del ciclo. Analizando esta situación en conjunto, se llega a la conclusión que definitivamente las prácticas 2 y 3 no será posible realizarlas. Por tanto, dentro de las actividades que tenemos propuestas, dos de ellas es la práctica 2 y la práctica 3. Dado que no se va a realizar, entonces se quitan esas dos actividades, y para la finalización de ciclo tenemos la tarea 2, que es la propuesta metodológica, cuya entrega es el 3 de mayo. Tenemos la entrega de las preguntas, que es la que se va a plantear en esta tutoría. No las agregué aquí porque no son actividades que tengan mayor fuerza, digamos, ponderación, pero sí es importante, que es para la del 7 de mayo, y tenemos una tarea 3, que es el video de la propuesta metodológica. Tenemos cuya entrega es el 16 de mayo, importante tomar estas fechas. Y un trabajo de investigación que está para el 28 de mayo, que es el trabajo de investigación 2. Y tenemos una tarea 4, que es la experiencia sobre la realización de la práctica docente, cuya entrega es el 7 de junio. Recordar que en esta asignatura no hay exámenes parciales, por tanto, prácticamente a la fecha de hoy tendríamos 5 actividades todavía pendientes, que son estas 4 y las preguntas que se van a plantear en la tutoría este día. Así que comentarles que estas serían, digamos, las actividades propuestas y las fechas de entrega para las mismas. Quisiera escuchar si hay alguna duda o comentario respecto a esta programación, o alguna duda que ustedes tuvieran sobre la realización de las tareas o la práctica, o la tarea que tenemos pendiente de entrega para el día de mañana. Si hay preguntas, ustedes pueden expresarlas y abro el espacio en este momento. Solo una. En el caso de la tarea 3, video de la propuesta metodológica, ¿Sí? sería, si mal no recuerdo, sería un tema, dijo, ¿verdad? Ajá, un contenido, porque la tarea de mañana conlleva 2 contenidos. Sí. Ustedes Okay. pueden elegir uno de esos 2 contenidos para realizar el video. Bueno, gracias.
Bueno, solamente antes de todo, estar pendiente de los lineamientos, de las instrucciones de las tareas. Lo digo esto para que esperemos las instrucciones para la realización del video, para que no vuelvan a hacerlas si hay algo que les hace falta y que el coordinador haya considerado en la rúbrica de evaluación. Beatriz, ¿usted tendrá alguna pregunta? ¿O está claro? Yo creo que ahorita está claro, gracias. Vaya, por nada. Entonces tomar anotaciones de estas fechas de entrega de la tarea. Fíjense que ya prácticamente estamos, digamos, un poquito más avanzados de la mitad del ciclo, así que estamos prácticamente a mes y medio de terminar el ciclo. Así que felicitarles y animarles para que puedan continuar con el mismo ímpetu y entrega que lo han hecho hasta hoy. Y los felicito porque son un buen grupo de estudiantes. Si no hay comentarios, voy a continuar, y esto era lo que me interesaba también compartirles. Y cualquier duda, como siempre, ustedes me pueden escribir en cualquier medio de comunicación, correo, plataforma o el grupo de WhatsApp. O al WhatsApp personal también pueden escribirme. Bien. Quiero comentarles que, y ustedes se recordarán, que la tutoría en línea 3 terminamos compartiendo un poco y hablando un poco del método de Singapur. Vamos a volver a tomar este método, pero desde otra perspectiva. Ya no abordarlo desde la perspectiva que lo abordamos en la tutoría anterior, porque ya compartimos un poco de qué se trata. De hecho, hay 3 etapas, la cual trata este método. Y si ustedes, uno de ustedes o los dos quieren comentarme acerca de qué consiste este método para recordar de lo que hablamos o de lo que usted ha comprendido de este método. Sí, según lo que recuerdo, parte del video que está en la plataforma es el que involucra mucho el autoaprendizaje, ¿verdad? Y sobre todo el autoconocimiento de las habilidades de cada estudiante para sacar provecho de ellas principalmente. Muy bien, gracias, Samuel. Hay 3 fases o hay digamos, 3 etapas que se aplican en este método de Singapur. ¿Alguien se recuerda cuáles son estas etapas? Bueno, como 3 fases o 3 etapas del aprendizaje de los conceptos de matemática es que parte de lo abstracto como primera etapa, parte de lo concreto. Luego, en la primera etapa partimos de lo concreto, la manipulación de material concreto. Luego la segunda etapa es la representación gráfica de estas situaciones, y la última es la representación simbólica, que son prácticamente las 3, digamos, etapas que conlleva el aprendizaje de los conceptos. Pero este método también, dentro del currículo, tiene este marco con varias dimensiones, todo en torno a la resolución de problemas. Parte desde los conceptos hacia las habilidades, o podemos partir de los conceptos hacia los procesos, estos procesos hacia la metacognición,
Estas relacionadas con las actitudes y las habilidades. Esto en cuanto a al marco del currículo en relación al método de Singapur. Ahora, en relación a los conceptos, comentarles que estos conceptos matemáticos se agrupan en 6 tipos, es lo que usted puede ver en la lámina, que se relacionan fuertemente entre sí. Estos conceptos numéricos, los conceptos geométricos, probabilísticos, los algebraicos, los estadísticos y analíticos. Entonces, se relacionan fuertemente estos conceptos. Esto es en relación a este aspecto. Luego, en relación a las habilidades, en este marco del currículo, en cuanto a este método, las habilidades consisten en aquellas habilidades que son relacionadas con la práctica matemática y son necesarias para realizar un procedimiento. Estas incluyen, por ejemplo, incluyen primeramente el cálculo numérico. En el método Singapur, el uso de números conectados es una estrategia importante para el cálculo numérico. ¿Qué es lo que observan ustedes en este ejemplo? 17 más 8 es igual a... ¿Qué es lo que observan en la resolución de este ejemplo? Como una descomposición del segundo número. Muy bien. Esa por un lado. Y luego... ¿qué es lo que observan en la respuesta que se escribe después de esta descomposición? Agrupa o asocia. Correcto, muy bien. Fíjense que ahí hay 2 procesos. Una es la que Beatriz mencionaba, la descomposición del número. Y la otra es la que Samuel menciona, que es la asociación. Interesante, ¿verdad? Y esto es importante y ayuda mucho porque a veces los estudiantes les cuesta realizar unas operaciones a veces con los números que están planteados. Pero una de las habilidades que el estudiante puede tener, y algunos si bien es cierto, no lo escriben, no lo expresan de forma simbólica, pero en la mente ellos conciben la operación de otra manera. Al preguntarles cómo lo han hecho, resulta que ellos en su expresión o la forma como ellos han realizado descomposiciones y han realizado asociaciones. Entonces, esta es una de las habilidades que se puede desarrollar y en eso consiste, esas habilidades aplicadas al cálculo numérico. La habilidad es componer y asociar para poder realizar una operación. Luego, aparte de el cálculo numérico, tenemos la manipulación algebraica, la visualización espacial, el análisis de datos, la medición, el uso de herramientas matemáticas y la estimación. Estas habilidades deben ser enseñadas bajo la comprensión de los principios matemáticos y no simplemente como métodos memorísticos. Me recuerdo que hablábamos en relación a esta situación que uno de los métodos más utilizados anteriormente y durante muchos años y que se ha estado luchando, y creo yo dentro de mi opinión personal, que todavía no hemos terminado de erradicar esos métodos memorísticos en las aulas nuestras aulas, y se trata que todas las actividades que los alumnos realicen dentro del aula sean actividades que les ayuden a comprender y no a memorizar. Y este es uno de los aspectos que tiene este método, que es el método de Singapur. Ahora, comentarles en relación a los procesos. Estos procesos conllevan varios. Uno es el razonamiento, que consiste en analizar problemas, construir argumentos lógicos. Esto es algo importante en matemática y creo que es importante, de hecho tendría que ser así, enseñar desde los primeros años de la escolaridad de matemática a que el niño, dentro de su capacidad y su madurez intelectual, que ellos analicen un problema y que construyan argumentos lógicos.
para poder, digamos, justificar una respuesta o justificar realmente, digamos, una sentencia que a veces se hace respecto a alguna pregunta que se plantea. No solamente responder, sino que por qué el niño llega a concluir o a obtener la respuesta que obtiene. Entonces, eso es importante, como ir comentando esos argumentos lógicos en relación a los problemas en matemáticas. También la comunicación y el hacer conexiones, utilizar lenguaje matemático para expresar ideas precisas. También tenemos aplicar y modelar, relacionar el conocimiento matemático aprendido con el mundo real, ampliar la comprensión de conceptos y métodos esenciales y desarrollar competencia matemática. Esto es importante porque la aplicación y la modelación solo será posible desarrollar este proceso si dentro de nuestra planificación didáctica o de la propuesta metodológica que nosotros diseñemos estén contemplados problemas matemáticos. Y hablamos de problemas matemáticos, aquellos que están planteados dentro del entorno de la vida cotidiana o real de los estudiantes y que estos sean expresados a través de símbolos y conexiones entre estos símbolos matemáticos que podemos utilizar. Entonces, aplicar y modelar solo será posible si consideramos en una propuesta metodológica para el desarrollo o aprendizaje de los contenidos problemas de la vida real. Modelar es, como ya usted quizás ya lo ha oído, comprende, es la representación de un problema u objeto que existe fuera del campo de las matemáticas en forma matemática. En otras palabras, son problemas de la vida cotidiana expresados en nuestro lenguaje coloquial o cotidiano y que este problema sea expresado dentro del campo de la matemática a través de los diferentes símbolos. Entonces, esa es la modelación. Cuando un alumno es capaz de poder expresar un problema, por ejemplo, en ecuaciones, un problema de la vida cotidiana y expresarlo en términos de ecuación, entonces él está modelando esa situación. Habilidades del pensamiento es otro de los parte de los procesos. Las habilidades del pensamiento incluyen la clasificación y comparación, el análisis de las partes y el todo, la identificación de patrones y relaciones, la inducción, deducción y generalización y la visualización espacial. Estos son procesos también que son considerados como habilidades del pensamiento. Algunas de estas habilidades se adquieren desde los primeros años de escolaridad y otros se van trabajando en la medida que los alumnos van alcanzando algún nivel de aprendizaje. Metacognición. La metacognición dice que es el pensar sobre cómo piensa uno. Para desarrollar la metacognición se sugieren las siguientes prácticas. 1. Resolver problemas abiertos no rutinarios. 2. Enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas indicando cómo se utilizan y aplican para resolver problemas. Está también el discutir las diversas soluciones y estrategias de resolución. Entonces, estas son de las prácticas que se sugieren, así como también motivar a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolver un problema, pensar en voz alta y reflexionar continuamente. Fíjense que esto digamos, prácticas solo será también posible si se diseña con anticipación las actividades que los estudiantes van a realizar. 2, enfocados siempre estas actividades hacia el estudiante y también tomar en cuenta que hay un tiempo prudencial que podemos
asignar a cada una de las actividades, dándole al estudiante el espacio, dándole al estudiante también el protagonismo, de tal manera que sea él quien pueda en un tiempo determinado poder reflexionar y tratar de comprender lo que está haciendo para que realmente pueda desarrollarse, ¿verdad? La metacognición. En otras palabras, la metacognición es la forma en que el estudiante concibe los conceptos en matemática ya contextualizados. En matemática concibe estos conceptos, cómo los aprende y cómo los aplica. Entonces, hemos hablado también que en el aprendizaje de la matemática se pone de manifiesto y los estilos de aprendizaje. Muchas veces esto es ignorado por los profesores de matemáticas, los estilos de aprendizaje. Y hemos hablado también que puede ser el pasar por alto o desapercibido, tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, y esto puede o ha provocado el desánimo y muchas veces el fracaso escolar de los estudiantes en esta disciplina. Bueno, no menos importante también dentro de este marco, en este método de Singapur, tenemos las actitudes. Las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas están influenciadas por sus experiencias de aprendizaje. Estas incluyen las creencias sobre la utilidad de las matemáticas, interés y capacidad de disfrutar las matemáticas, la apreciación de la belleza y el poder de las matemáticas, la confianza en el uso de las matemáticas, la perseverancia en resolver problemas. Para lograr desarrollar actitudes positivas, se deben plantear actividades que sean divertidas, significativas y relevantes. Ayuden a desarrollar la autoconfianza, permitan desarrollar el gusto por la materia. Bien, ¿qué piensan ustedes acerca de estos elementos que son parte del marco curricular del método de Singapur enfocado a la resolución de problemas? ¿O algún comentario que tengan sobre esto que hemos puesto? Yo creo que es muy importante que como profesores de matemáticas pudieran ser flexibles, ¿verdad? Al momento de enseñar y de poder captar la forma en que el niño quiere aprender también. Muy bien, gracias, Beatriz. Si ustedes observan, y de hecho sí es el docente el que toma protagonismo de todo este diseño, ¿verdad? Samuel, ¿algún comentario? No, nada más me llama la atención la parte de que realmente para aprender matemática hay que llevarlo al entorno de cada uno, de cada estudiante, ¿verdad? Muchas veces los textos, por ejemplo, ponen ejemplos, pero están como fuera de la realidad de los estudiantes. Entonces, como docentes tendríamos que tener como esa habilidad para poder llevar los problemas o los contenidos, poderlos llevar a un entorno que para ellos se les facilite comprenderlo. Muy bien, gracias, Samuel. Importante algo que usted menciona, y de hecho así es y se observa. Bueno, fíjese que mayor, quizás, bueno, y eso ha sido algo que ha ocurrido siempre en algunos libros, bueno, y en nuestro país han habido siempre varias editoriales y autores que muchas veces se observa, ¿verdad? Eso que usted comenta, Samuel, que los ejercicios o las situaciones que se plantean no están dentro del entorno del estudiante. Bueno, con estos libros de mate creo que se ha considerado esas situaciones. De hecho, se observa que hay bastantes problemas o situaciones que ocupan el mismo lenguaje de los estudiantes y quizás no tan específicamente a la realidad de los estudiantes en cuanto a su forma digamos, de vida o las actividades que dentro de un cierto, digamos, en una comunidad educativa quizás se desarrollan, pero
hay situaciones que se plantea que los estudiantes se pueden sentir fácilmente identificados. Y eso se observa en los libros de mate y creo que eso sí se ha superado bastante, lo que usted comenta, Samuel. Pero lo que usted dice es cierto, por años, siempre una de las situaciones que uno pudo observar es que los problemas no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo a la realidad de ellos. Pero yo creo que con los libros de mate, bastante, al menos lo que yo he observado, bastante se acerca a la realidad de ellos, ¿verdad? En cuanto a la propuesta de estos problemas de matemáticas. Bueno, quiero comentarles que aquí están las dos situaciones, las he agregado en esta parte. La primera situación es plantear un ejemplo en donde describe el desarrollo de un contenido matemático aplicando el método de Singapur. En otras palabras, va a tomar en cuenta los procesos que están dentro de esas dimensiones, digamos, o esas áreas en las que se debe de desarrollarse con este método, las que yo hace un rato comentaba, los conceptos, las habilidades, los procesos, la metacognición, las actitudes. Todos esos aspectos usted los va a tomar en cuenta para poder describir cómo desarrollaría usted un contenido matemático aplicando este método. En otras palabras, me voy a trazar a la figura que teníamos acá. En este pentágono. Tenemos en esta figura tenemos la resolución de problemas, los conceptos, los procesos, la metacognición, las actitudes, habilidades. Entonces, ¿cómo va a hacer usted la tarea? Describe el contenido y, por ejemplo, en los conceptos, cómo usted desarrollaría los conceptos. Para ello, los demás aspectos. Para ello, le voy a sugerir que lea qué es a qué se refiere cada una de estas partes que están dentro de esta figura. Comentarles que hoy, al terminar la presentación, les voy a compartir en el correo esta presentación para que ustedes la puedan tener y puedan ya sobre cómo van a hacer la tarea. Esa es una situación. La otra situación es que les piden que escriban las ventajas y desventajas de aplicación del método de Singapur en el contexto educativo salvadoreño. Lo que usted ha leído o lo que usted ha observado a través de los videos o las lecturas y a través de esta parte del texto del cual yo tomé de referencia para realizar esta presentación, las pueden utilizar para poder escribir las ventajas y desventajas dentro serían respuestas muy personales porque en base a su criterio sería que usted va a escribir cuáles considera usted que son las ventajas y cuáles son las desventajas. Bueno, recordarles que la fecha de entrega de estas dos situaciones es el 7 de mayo. ¿Hay preguntas respecto a estas dos situaciones planteadas? ¿No hay comentarios o preguntas? ¿Está claro? ¿Qué vamos a hacer? Sí, todo claro. Muy bien, gracias. Tengo una pregunta, Lee. Dígame. En la primera situación donde dice plantear un ejemplo en donde describa, esa parte de ahí va a ser solo como explicadito, como un reportito, algo así. Sí, dice plantear un ejemplo en donde describe el desarrollo de un contenido matemático. Ajá, entonces, usted plantea el ejemplo. Ajá, sí, lo va a hacer, es lo que yo mencionaba acá. ¿Cómo se verían o quedarían en evidencia? Ah, está bien. ¿Cómo quedarían en evidencia estos elementos?
que son parte del currículum en el desarrollo de ese contenido matemático. Y como usted dice, sería descrito, explicado, como usted mencionaba. Gracias, Lic. Entonces, continuamos. Otro de los aspectos quizás a discutir en esta tutoría son las etapas y acepciones en la construcción de la didáctica de la matemática. ¿Qué entienden ustedes como didáctica de la matemática? ¿Ya han escuchado ese término? Que sí, yo creo que es como la manera en que se enseña las cosas que se utilizan, herramientas, metodologías y todo eso. Gracias, Beatriz. De hecho, eso es una de las lo que usted menciona es parte de lo que se define dentro de la didáctica de la matemática. Son todas aquellas concepciones en cuanto y todo lo que la concepción de todos los elementos que están relacionados dentro del aprendizaje de la matemática. Todos esos elementos relacionados para poder enseñar esos conceptos. Bueno, y de acuerdo a los autores que tienen una visión particular de la evolución de la educación matemática, afirman tres etapas, y fíjense que la didáctica de la matemática es considerado como una ciencia. Y este concepto de didáctica de la matemática ha venido evolucionando. Y ha pasado por esas tres etapas que ya las vamos a observar en qué características están dentro de cada una de estas etapas. Una de las etapas es la antigua, la otra es la clásica y la que finalmente dice la que construiría la misma escuela francesa, que la escuela francesa hizo unas aportaciones significativas a la educación matemática. Bueno, la antigua, esas tres etapas en relación a la educación matemática es la que correspondería a la etapa o visión. En ausencia de profesionalización, en la cual la enseñanza de las matemáticas podía verse como un arte asociado a las calidades del profesor o del alumno, y donde lo fundamental es el dominio de la disciplina de las matemáticas y las habilidades mostradas por el profesor en la enseñanza. Estas son, digamos, las características en cuanto a la educación matemática en esta etapa antigua. Esta también etapa clásica, y sería aquella en la cual se sistematizan algunos de los asuntos relacionados con la problemática del profesor, como por ejemplo los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, las técnicas para la resolución de problemas, la evaluación, y lo más importante, se trata de una didáctica que utiliza otras disciplinas en la explicación de su quehacer. Y en esta etapa se usan los trabajos de Piaget, Vygotsky y Brunner, entre otros. También, por ejemplo, afirma la existencia de dos enfoques en esta etapa clásica. Por un lado, uno centrado en el aprendizaje del alumno, con conceptos, por ejemplo, como el de aprendizaje significativo, en donde el objetivo de la investigación es esencialmente referido a cuál es el conocimiento matemático del alumno y su evolución. Existe aquí, se afirma, una reducción de la didáctica a la psicología en la explicación de los fenómenos didácticos de la matemática. Otro segundo enfoque que se establece por una actividad centrada en la actividad del profesor, aunque orientada, por supuesto, hacia la formación del estudiante,
Aquí, al tocarse las condiciones y pensamientos de los profesores, se afirma la necesidad de incorporar conocimientos de otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología, la historia de las matemáticas, la pedagogía y la epistemología de las matemáticas. En esta visión clásica, los hechos didácticos no modifican las nociones importadas de otras disciplinas. En esencia, afirman los defensores de la didáctica de la matemática francesa que el enfoque clásico se ve condicionado por los fenómenos psicológicos, más aún que se da una subordinación de lo didáctico a lo psicológico. De esta manera, en el fondo, se afirma que esta visión de la educación matemática renuncia a construir la didáctica de las matemáticas como una disciplina científica. En relación, fíjese que acá en etapa clásica, observe usted los elementos que contiene esta etapa, la etapa clásica de la didáctica de la matemática. Tiene varios elementos. Y considera los conocimientos previos de los alumnos, la motivación para el aprendizaje, las técnicas para la resolución de problemas, la evaluación, y también dice que utiliza otras disciplinas en la explicación de su quehacer. Pregunto, ¿considera usted que dentro de la didáctica de la matemática, aún en nuestros días, esta etapa de la didáctica matemática, de la etapa clásica, todavía está en vigencia en nuestra realidad educativa en cuanto a la enseñanza de la matemática? Me di a entender con la pregunta. Bueno, yo considero que sí. O sea, de hecho, ya lo mencionábamos antes, ¿verdad? Que realmente no hay un solo estilo de aprendizaje. Entonces, realmente la matemática involucra otras áreas, procurando optimizar, digamos, los resultados. Entonces, en todo caso, yo creo que al menos en nuestro país se hace una mezcla de prácticas, diría yo, ¿verdad? Y a veces incluso depende de los temas también que se pretenden impartir. O sea, por ejemplo, obviamente siempre es necesario lo que dice allí, ¿verdad? Verificar los conocimientos previos. O sea, todo tiene que ir un proceso sistematizado. O sea, obviamente la motivación debe estar inmersa también, pues, o sea, algo que ocurre en El Salvador es que no hay motivación de parte de estudiantes, diría yo, ¿verdad? En su gran mayoría. Entonces, yo sí considero que esta etapa clásica está bastante arraigada en nuestro sistema. Muy bien, gracias Samuel. Comparto con su opinión, porque si usted observa, estos aspectos son los que tomamos en cuenta a la hora de diseñar una propuesta metodológica, esos aspectos. Entonces, pues, yo estoy muy de acuerdo con usted, Samuel, y de hecho, si bien es cierto, nosotros estamos considerando, bueno, eh, dentro de las propuestas de los contenidos y las actividades que se proponen para el desarrollo de estos contenidos, se pueden evidenciar la, la, digamos, digamos el enfoque, ¿verdad? De los pensamientos, de los trabajos de Piaget, Vygotsky, mayormente en nuestro contexto, ¿verdad? De la realidad educativa salvadoreña. Bueno, y aquí hay dos enfoques en esta etapa clásica. Uno centrado en el aprendizaje del alumno y otro centrado en la actividad o enseñanza del profesor. Bien. Aquí hay algo importante, la tercera etapa. Esta tercera etapa es la que viene como a revolucionar la enseñanza de la matemática
y es de los aportes, es el aporte significativo que hace la escuela francesa en cuanto a la enseñanza de la matemática. La tercera etapa va a ser, dice, la didáctica fundamental, la explicación, según los mismos autores, para la creación de la nueva etapa de la enseñanza de las matemáticas. Es que desde el punto de vista anterior no era posible resolver asuntos específicos en los quehaceres de la didáctica matemática. Por ejemplo, el papel de las rutinas en el aprendizaje de las matemáticas, las actividades creativas, el papel de la resolución de problemas, la relación entre los aprendizajes de aritmética, álgebra y geometría, la adquisición de conceptos precisos matemáticos o los criterios para el diseño de un currículo de matemáticas en general. Se afirma que estos asuntos no podían ser abordados desde la óptica clásica. Fíjese que el mayor exponente de la escuela francesa, y de hecho, él es el que hace la propuesta que viene a revolucionar la didáctica de la matemática, Guy Brissot. Este autor plantea el asunto en términos de acepciones de la didáctica establecida en 4 acepciones. Y de hecho, la obra de Brissot se llama Situaciones didácticas del aprendizaje de la matemática, o las situaciones didácticas de Guy Brissot. Usted puede buscar información sobre estas situaciones didácticas muy interesantes. Esta es la teoría que él propone. Bueno, y él propone 4 acepciones. Una de ellas que se entiende como el arte de enseñar, en general Comenius. Toma como teórico de referencia en esa primera parte a Juan Amos Comenius. La segunda como un conjunto de técnicas para enseñar. La tercera acepción como la descripción y el estudio de la actividad de enseñanza en el marco de una disciplina científica de referencia, la que es propia, ¿verdad?, de este autor. Y la cuarta como la reflexiva. Aquí hay investigación de una práctica docente. Sostiene que estas acepciones se puede ver como complementarias. Bueno, y la escuela francesa, que ha acuñado un nuevo enfoque de la didáctica de la matemática. En esta tercera etapa continuamos con este hilo, ¿verdad?, de ideas que venimos en estas láminas anteriores en cuanto a la didáctica fundamental. El marco teórico de la didáctica matemática francesa establece nuevos conceptos. Por ejemplo, el de la situación didáctica, cuya primera aproximación se formuló a principios de los años 70 por Brissot en 1972 y luego como una teoría más desarrollada por el mismo autor en 1994. La idea es definir conocimiento matemático mediante una situación que se llama fundamental. Entonces, el aprendizaje del conocimiento matemático en una escuela o institución específica, se establece a través de la noción de la situación fundamental o situaciones didácticas, le llamaba Guy Brissot. Los supuestos teóricos de esta teoría es la hipótesis básica de la teoría de situaciones de Brissot. Es que el conocimiento construido o usado en una situación es definido por las restricciones de esta situación y que, por tanto, creando ciertas restricciones artificiales, el profesor es capaz de provocar que los estudiantes construyan un cierto tipo de conocimiento. Observe que en esta teoría, el que va a poner o el que diseña estas situaciones didácticas es el profesor. Es el profesor a través de situaciones o situaciones dentro del contexto matemático. Él propone una situación y él se encarga o la tarea es provocar que el estudiante a través del desarrollo
de las actividades en relación a esta situación, él construye su propio conocimiento. De hecho, las situaciones de Gao-Bresau son prácticamente definidas en cuatro etapas. La última de ellas es la institucionalización, que es cuando se da por sentado que el docente valida la respuesta o los resultados a los que los estudiantes llegan en la realización o resolución de un problema o el abordaje de un problema. Entonces el docente en esta última etapa, que es la institucionalización, afirma que los resultados de los estudiantes estos son válidos, o él mismo las reformula y las orienta hacia donde él quiere que los estudiantes lleguen en cuanto al conocimiento de estos conceptos. Históricamente, la didáctica fundamental hace su aparición en la década de los 70, cuando Gay-Bresau hace las primeras formulaciones de la teoría de situaciones didácticas, donde se considera por primera vez la necesidad para la didáctica de utilizar un modelo propio de la actividad matemática. Así pues, el objetivo fundamental de la didáctica es el de definir un conocimiento matemático mediante una situación, tal que esta situación produzca situaciones adidácticas. Las situaciones adidácticas, de acuerdo a Gay-Bresau, son situaciones que no están contempladas en las que el docente diseña, sino que estas aparecen como resultado de la interacción y del trabajo que el estudiante realiza, pero siempre conlleva una finalidad, no siempre conlleva una finalidad de aprendizaje. Por eso le llama situaciones adidácticas, porque son situaciones que aparecen cuando la actividad se está realizando, pero no conlleva una finalidad de aprendizaje. Entonces, estas situaciones producen situaciones didácticas en los alumnos que permitan engendrar una buena presentación o representación del conocimiento. Se tiene así que en la teoría de situaciones, la actividad matemática escolar se modeliza a partir de una situación. Entonces ya se puede definir al aprender un conocimiento matemático. ¿Cuál es el punto de partida de esta teoría? Son diferentes situaciones que el docente diseña y plantea para provocar en el estudiante la construcción de un conocimiento. Bueno, y de esta manera, a la vez, se busca ampliar drásticamente el objeto de estudio de la epistemología de la matemática. Se toma como objeto de estudio la actividad matemática en su conjunto en una institución en donde intervienen otras variables socioacadémicas. La didáctica de la matemática no se encierra en el interior de la epistemología de la matemática, entendida como el estudio de la génesis y la estructura del conocimiento matemático, sino que se abre a la posibilidad de estudiar al sujeto que está aprendiendo al interior de su propia actividad, más concretamente al interior de la actividad matemática escolar. Surge la epistemología experimental o epistemología del aprendizaje de la matemática como objeto primario de la investigación en didáctica de la matemática. Quiero hacer una pausa acá y preguntar si hay dudas o hay comentarios en relación a lo expuesto anteriormente. Ya habían ustedes escuchado esta teoría de las situaciones didácticas de Gay-Bresau. Samuel o Beatriz, pregunto, ¿ya habían escuchado esta teoría?
Hola, ¿me escuchan? Disculpe, Lick, yo me levanté un momento. Ah, ujú. Preguntaba, pero me estuvo escuchando, Beatriz. Solo dejé, es que estoy con los audífonos y me levanté a traer un pan. Lo siento. Ah, bueno. Hablaba acerca de las situaciones didácticas de Sao. Samuel, no sé si estará ahí todavía. Sí, todavía. Bueno, Eh, le, dígame, Samuel. no, quizá sí he escuchado, o sea, de hecho hay muchas teorías que obviamente en otras asignaturas también o a lo largo de la carrera hemos escuchado. A mí se me dificulta como identificar, o sea, cuál es de quién, ¿verdad? O sea, o qué autor dijo tal cosa, o sea, así de forma general puedo decirle sí, ya lo he escuchado, pero como que no identifico la línea, por ejemplo, o sea, o no sé tal cosa lo dijo quién, o qué pedagogo hizo tal teoría, o sea, eso sí se me dificulta. Sí, gracias, Samuel. No han profundizado en otras palabras, pero de los teóricos, digamos, y también como hablamos de la escuela francesa, el mayor exponente de la revolución de la concepción de la didáctica de la matemática es él, Guy Brissot. Bueno, pero ¿cuál es la idea de esta nueva didáctica de la matemática como una disciplina científica? En relación, en relación a la respuesta a esta pregunta, es que una de las tesis fuertes asociadas a esto es la que afirma que las diferentes formas de manipulación social de las matemáticas no pueden ser estudiadas separadamente. Esto lo afirma Gascon. De igual manera, siempre Gascon afirma que no se puede separar la creación y evolución de las matemáticas del estudio de la enseñanza y la utilización de estas. Ives Chevallar propone a la didáctica de la matemática como la ciencia que trata el proceso de estudio como objeto primario de la investigación didáctica, pasando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje a convertirse en objetos secundarios, aunque no por ellos menos importantes. Si la didáctica es la ciencia que trata el proceso de estudio, el proceso de enseñanza es solo uno de los varios subprocesos del proceso de estudio. Esto lo afirma siempre Ives. Respecto al sujeto del proceso didáctico, ha habido también una evolución. Del sujeto aprendiz de la didáctica precientífica se ha progresado al sujeto cognitivo de la didáctica clásica y de este al sujeto epistémico de la didáctica fundamental. La teoría de situaciones didácticas que prioriza la relación asimétrica profesor-alumno del triángulo de la didáctica ha dado origen a la ingeniería didáctica de Michel Artigue y Regine Duady. ¿Cuál es ese triángulo? Es este que está en esta presentación. Este triángulo es el triángulo de acuerdo a el que se considera dentro de la didáctica. Los vértices de este triángulo relacionados entre sí, los profesores relacionados con los alumnos y los alumnos relacionados con los profesores y los saberes relacionados con ambos sujetos, ¿verdad? Profesores y alumnos. Este triángulo dentro del marco del desarrollo del currículum, la evaluación y las situaciones de enseñanza. En cuanto a los profesores, las actitudes y prácticas de profesores y los alumnos, conocimientos de los alumnos y aprendizaje. Entonces, dentro de estas situaciones didácticas que plantea Guy Brissot, se habla de este triángulo, ¿verdad? El triángulo de las situaciones didácticas. Bueno, si en el triángulo de la didáctica se prioriza el par saber profesor, se produce la teoría de la transposición didáctica, el cual se refiere a la adaptación del conocimiento matemático para transformarlo en conocimiento para ser enseñado.
lo que muestra la relatividad del saber a la institución que se presenta. La primera instancia de la transposición didáctica se concretiza en el currículum. La siguiente instancia de la transposición didáctica se produce cuando los profesores transforman el saber considerado en el currículo en un saber a enseñar. En estas transformaciones puede sufrir alteraciones y deformaciones, pues la actividad matemática escolar no está aislada, sino que se integra dentro de las actividades matemáticas institucionales, los que ahora pasan a convertirse en el objeto primario de las investigaciones didácticas. El problema central de la didáctica es para Chevallaert el estudio de la relación institucional con el saber, de sus condiciones y de sus efectos, considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, inconscientes, fisiológicos del alumno que juegan o pueden jugar un papel en la formación de su relación personal con el objeto de saber en cuestión. La organización de la enseñanza debe basarse más en que los estudiantes tienen en común que lo que es particular a cada uno de ellos. Observe usted en cuanto a esta parte. Cuando dice que el objeto de saber en cuestión, o sea, lo que concluyen acá, que la organización de la enseñanza debe basarse más en lo que los estudiantes tienen en común que lo que es particular a cada uno de ellos. Y quizás por esta parte que la organización de la enseñanza debe de basarse en las, digamos, particularidades o las características comunes de los estudiantes, es lo que permite que aún, observe usted, hablamos de, por ejemplo, nuestro sistema, aún en nuestro sistema público, hay una diferencia entre la enseñanza o las características de los estudiantes en cuanto a las necesidades educativas, en cuanto a su forma de aprender en el área rural y en la urbana. Solo fíjese en el sistema educativo, hay una gran diferencia en estos dos sectores. No digamos así del sistema público al privado, hay una gran diferencia en cuanto a las características de los estudiantes, pero para poder trabajar con un programa estandarizado, un programa que sea vigente en todo el territorio nacional y que sea vigente y aplicable y funcional dentro de un sistema público o privado o dentro del sistema público de lo urbano a lo rural, y aún fíjese que dentro de también el sector privado hay diferencias, y las diferencias están en cuanto primordialmente a los recursos con los que puede contar el estudiante y las instituciones, y eso también al recurso humano también que pueda tener cada institución. Solamente ahí ya hay diferencias, pero lo que mencionaba, tomar en cuenta lo que tienen en común los estudiantes y no lo que lo diferencia cada uno de ellos, hace posible que se pueda trabajar con un currículum nacional en matemática que sea vigente, o más que todo no vigente, sino funcional a estos diferentes centros educativos. Bueno, desde un punto de vista antropológico, el estudio y con él el aprendizaje son actividades que unen a los individuos. Lo expresa Chevallaert. El estudio dice con el aprendizaje son actividades que unen a los individuos. De ahí que lo que se promueve cuando un docente diseña actividades, y algo importante también es que dentro del aula debe de haber siempre un momento en que los estudiantes puedan trabajar en equipo o en pareja, y de esta manera, bueno, y hay un espacio también, un momento en que el trabajo debe ser individual, pero cuando se diseñan actividades siempre tomando en cuenta este aspecto, que las actividades que se propongan
involucren a otros estudiantes, se está promoviendo el trabajo colaborativo. Los estudiantes ayudándose entre sí, entre pares. Y eso tiene bastantes ventajas porque hay un lenguaje que ellos mismos entienden, hay una confianza, quizás a no ser rechazados si se trabaja o se pone de manifiesto los resultados que han obtenido o los procesos. Cuando esto le pedimos a un estudiante que lo haga y lo dejamos expuestos ante todo el resto de los estudiantes, como que lo lleva a tener miedo o a cortarse o se bloquea. Entonces, cuando ya hay un trabajo que permite que los estudiantes puedan interrelacionarse entre ellos, dentro de este grupo, genera confianza y fortalece la autoestima y la confianza en el estudiante. Bueno, y los conceptos matemáticos se dotan de significado a partir de una variedad de situaciones. Cada situación no puede ser analizada usualmente con ayuda de un solo concepto, sino que precisa varios de ellos. De hecho, así son prácticamente los problemas que vienen planteados en matemáticas. Hay una aplicación secuencial de conceptos en la situación de un problema. Los conceptos que ya vimos o estudiamos en unidades anteriores, las ponemos en práctica o las utilizamos en el desarrollo, la solución de una situación. Y esa es la finalidad, ¿verdad? Que el abordaje de una situación no esté aislado en relación a otros conceptos. Bueno, y como afirma Bernau, la mayoría de los psicólogos interesados hoy por la educación matemática son en algún sentido constructivistas. Piensan que las competencias y concepciones son construidas por los propios estudiantes. Según Kilpatrick, citado por Bernau, el punto de vista constructivista implica dos principios. El primero es: el conocimiento es construido activamente por el sujeto cuando realiza actividades específicas para conocer. No es recibido pasivamente del entorno. Número 2, llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza el propio mundo experiencial. No se descubre un mundo independiente preexistente, exterior a la mente del sujeto. De esta manera, un concepto se presenta a un individuo activo varias veces y en múltiples formas. En sus inicios como esquemas mentales elementales o esquemas mentales asociados a intuiciones, y por sucesivas asimilaciones y acomodaciones de percepciones y representaciones, se transforma en conceptos significativos. Fíjese que el concepto de asimilación y acomodación son de los conceptos que aborda y los considera Piaget. Él desarrolla esos conceptos, asimilación y acomodación. Bernau reconoce igualmente que su teoría de los campos conceptuales fue desarrollada también a partir del legado de Vygotsky. Esto se percibe, por ejemplo, en la importancia atribuida a la interacción social, el lenguaje y a la simbolización en el progresivo dominio de un campo conceptual por los alumnos. Para el profesor, la tarea más difícil es la de proveer oportunidades a los alumnos para que desarrollen sus esquemas en la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es como el siguiente nivel
del aprendizaje de un niño. Es que él lo pone como niveles, ¿verdad? De acuerdo a las edades. Ujú. Y esa teoría, este término de zona de desarrollo próximo, ¿quién no lo, un concepto que lo plantea Piaget, Vygotsky? ¿Mande? Vygotsky. Vygotsky, muy bien. ¿Y la zona de desarrollo próximo? Esta zona de desarrollo próximo es la que esta zona parte o se concibe así como las actividades que el alumno o el niño realiza eh, y son prácticamente las concepciones que él tiene, digamos las habilidades que él ya puede y las destrezas que él ya domina, pero la zona de desarrollo próximo es el trabajo que este estudiante realiza con ayuda de otros, puede ser profesor o los mismos compañeros, para llevarlo a la capacidad del estudiante para realizar esas actividades solas. Por ejemplo, eh, siempre en el diseño de una actividad en matemática, el docente para diseñar esta actividad debe de partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Las habilidades, como decía, las destrezas, las competencias que el estudiante ya tiene desarrolladas. Estas las toma en consideración el docente para desarrollar estas actividades. Estas actividades, partiendo desde ahí, lleva una finalidad pedagógica, que es la construcción de un nuevo conocimiento, es el desarrollo de nuevas habilidades y de nuevas competencias. Entonces, en esa zona de desarrollo próximo, el estudiante debe de trabajar, puede trabajar con ayuda de otros, como mencionaba, para que en un momento determinado él pueda realizar las actividades solo. Y si eso es posible, es porque hemos alcanzado ese potencial, digamos, o el alumno ha construido su propio conocimiento y ha desarrollado habilidades, nuevas habilidades. Entonces, de eso se trata la zona de desarrollo próximo. Las actividades que el alumno desarrolla con ayuda de otros para llevarlo al final, dentro del desarrollo de esta actividad y el trabajo, a que, y ese trabajo, digamos, esas actividades, mediante la puesta en práctica del trabajo colaborativo, para que él al final, de forma individual, pueda desarrollar estas actividades solo y de manera exitosa. De eso se trata la zona de desarrollo próximo. La cuarta parte de esta tutoría, que es el cuarto bloque de contenidos, se refiere a los estilos de aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Ya hemos hablado, y Samuel lo mencionaba también, y lo hemos mencionado también en esta tutoría y tutorías anteriores, sobre la importancia de considerar los estilos de aprendizaje para la enseñanza de las matemáticas. Miguel de Guzmán, uno de los autores o teóricos matemáticos del siglo XX, en su interés por mejorar la educación matemática, señalaba que es necesario romper con todos los medios la idea preconcebida y fuertemente arraigada en nuestra sociedad proveniente, con probabilidad de bloqueos iniciales en la niñez de muchos, de que la matemática es necesariamente aburrida, abstrusa, inútil, difícil, inhumana, que no tiene sentido, no tiene significado. Agréguele usted otros quizás argumentos que bloquean desde los primeros años de vida o de escolaridad en el aprendizaje de la matemática. De hecho,
usted habrá escuchado a sus compañeros quizás de bachillerato básica, también habrá escuchado, quizás ha tenido la oportunidad de hablar con alguien que no muestra interés hacia la matemática, y si usted le pregunta por qué no le gusta, habrá escuchado usted alguno de estos argumentos. Y entonces, pero ¿qué dice este autor? Que debemos de romper con todos los medios esta idea preconcebida. Los estudiantes, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, se habrán percatado que hay estudiantes que ya van prejuiciados, ya van precondicionados, ni siquiera saben que vamos a trabajar en esa clase, y ellos todo el tiempo están prejuiciados. Ellos no quieren saber nada de matemáticas, aun cuando los contenidos sean más sencillos que otros y las actividades que el docente pueda haber diseñado sean llamativas, los involucran, pero ellos definitivamente no les interesa, porque y hay una cultura, y aquí en esta cultura o este bloqueo del cual muchos estudiantes tienen acerca de la matemática, han trabajado mucho, quizás los padres de familia que no tienen o no tuvieron oportunidad de tener algún o mayor grado de escolaridad, o si lo tienen, pero ellos reconocen que no fueron buenos en matemáticas, que nunca les gustó, nunca aprendieron. Otros acerca de la misma, digamos, el mismo desinterés, a veces contagiado por otros compañeros de clase, y lastimosamente este bloqueo en muchos casos es promovido lastimosamente hasta por los profesores de matemáticas. Alonso y otros señalan que el panorama de trabajo sobre el rendimiento académico y el ciclo de aprendizaje es muy amplio, y después de analizar las distintas investigaciones se llega a la conclusión de que parece suficientemente probado que los estudiantes aprenden con más efectividad cuando se les enseña con sus estilos de aprendizaje predominantes. Hay varios estilos de aprendizaje, todos aprendemos aplicando todos los estilos, uno con mayor, digamos, fuerza que otros, pero sí, si el docente toma en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, es posible que el estudiante pueda aprender. Dentro del terreno educativo se encuentran argumentos, uno de ellos el de Goleman, que sostiene que el éxito escolar del niño tiene mucho que ver con factores emocionales o sociales, en ocasiones incluso más que con sus acciones o sus capacidades intelectuales. Prueba de ello es que los ingredientes de los que depende el rendimiento escolar están íntimamente vinculados con la inteligencia emocional, confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, relación, capacidad de comunicación y cooperación. Observe usted que de acuerdo a este autor, le da bastante importancia o como un factor determinante o bastante influyente en el aprendizaje los factores emocionales y sociales, más que las capacidades intelectuales que se puede tener. Si un estudiante está motivado, si un estudiante está motivado hacia la asignatura, va a poner de manifiesto estos aspectos que son parte de la inteligencia emocional. Entonces, algo importante que el docente debe de trabajar mucho y poner bastante, digamos, como foco de atención y trabajar mucho en los estudiantes es la motivación. Siempre motivar. Y cuando hablamos de motivación, ¿cómo usted motivaría a un estudiante? Samuel o Beatriz, si ustedes dentro de ya con sus alumnos, ¿cómo usted cómo usted pondría en práctica la motivación? Quizás el inicio para ese proceso es entender la forma en que el niño aprende, de qué manera se les facilita más el aprendizaje
en esa materia específicamente. Y a partir de eso, hablar con el niño y presentarle como herramientas que sean atractivas para él y para que pueda aprender. Muy bien, gracias. Samuel, ¿cómo revisaría usted o qué aspectos tomaría en cuenta, aparte de las que Beatriz menciona, para realizar una motivación? Depende de los niveles también, el caso sea primaria, básica, en todo caso, o a un nivel ya tercer ciclo de bachillerato. Eh, de hecho, sí, como menciona ahí Beatriz, ¿verdad? Una de las cosas es la parte lúdica siempre antes de iniciar un contenido, o sea, ver la parte divertida, digamos, y eso genera como un poco de interés para ir aprendiendo lo que viene, ¿verdad? El contenido que sigue. También otra forma de motivar sería mostrar, por ejemplo, la aplicación de los contenidos, o sea, qué es lo que por lo general no hacemos, ¿verdad? Solo damos un contenido, pero no decimos para qué nos va a servir en la vida, o sea, ahí es lo que en su gran mayoría los estudiantes dicen, ¿verdad? Bueno, ¿y esto para qué me va a servir, verdad? Estamos hablando de álgebra, pero, bueno, ¿y esto dónde lo voy a utilizar? Entonces, es de buscar cómo, en qué se aplica, ¿verdad? Aunque muchas veces a lo mejor en nuestro país no es muy aplicable a algunos temas, pero, o sea, si ya lo vemos a nivel mundial, sí, ¿verdad? Todo lo que es la tecnología, o sea, tiene su origen prácticamente en la matemática. Entonces, demostrar eso para que genere como un cierto interés por aprender. Muy bien, muy excelentes respuestas de ambos, así es. Motivar implica eso. Eh, Siempre, como Samuel lo mencionaba y Beatriz, siempre la finalidad de las actividades lúdicas es eh, dar un enfoque de la matemática más dinámica, creativa, no aburrida, como le decíamos en una presentación anterior, no aburrida, que ponga de manifiesto la curiosidad, la creatividad del estudiante. Entonces, si esto capaz el alumno de hacer de una forma inductiva, va a estar, él aprende y se va a dar cuenta que ha aprendido o ha construido su conocimiento matemático de otra manera. Aún pasa, fíjese que aún que a veces se impone el aprendizaje, por ejemplo, las tablas de multiplicar. A los alumnos les parece aburrido, tedioso, hasta angustiante, más si se le dice, les voy a preguntar las tablas, o el padre de familia, ¿verdad? También, o el maestro, ya eso causa un poco de estrés, porque la única manera que a veces se utiliza o se ha utilizado para dominar las tablas de multiplicar es la memorización, cuando hoy por hoy hay diferentes formas en que se puede lograr el objetivo y al mismo tiempo ellos juegan. Hoy hay diferentes juegos que permite que el alumno o el niño pueda adquirir, ¿verdad?, el dominio de las tablas de multiplicar. Bueno, Miguel de Guzmán afirma que es claro que una gran parte de los fracasos matemáticos de muchos de nuestros estudiantes tienen su origen en un posicionamiento inicial afectivo, totalmente destructivo de sus propias potencialidades en este campo, que es provocado en muchos casos por la inadecuada introducción por parte de sus maestros. Ahora bien, si hablamos de los maestros y ellos provocan este fracaso en el aprendizaje de la matemática, ¿qué factores ustedes podrían asociar a que el maestro pueda provocar en los estudiantes esto? Que no puedan aprender, que se bloquean, se desmotivan. Y aquí habla de la inadecuada introducción. Pero ¿qué puede pasar con los maestros en nuestra realidad? ¿Qué pasa con los maestros y
en cuanto a su actuar para que él pueda provocar eso en los estudiantes? Fíjese que en el caso de muchos maestros de matemáticas que están como que más viejitos, pa, quizás tuvieron una enseñanza así bien cuadrada ellos, entonces ellos reflejan lo mismo que aprendieron en su desempeño laboral. Entonces, yo conocí bueno, cuando estudié básica y bachillerato, en bachillerato un profesor que prácticamente él no dejaba que uno opinara en la clase ni nada de eso. Entonces, a mí se me daban, pero yo a él le tenía miedo, o sea, me daba miedo irle a enseñar mis ejercicios y todo eso. Y quizás por ahí va la cosa. Entonces, sí, a mí que no me costaba mucho, digamos, entender el tema, le tenía miedo y a los que les costaba, o sea, todos estábamos como atemorizados en esa clase, ¿verdad? Por la forma en que él actuaba con nosotros. Entonces, desde ahí, si el mismo docente que imparte la materia es quien provoca la mala fama hacia la asignatura, entonces la sociedad lo ha captado de esa manera y se ha venido arrastrando ese mito durante muchos años. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Samuel, aparte de la actitud del docente, porque lo que Beatriz menciona va enfocada a la actitud, ¿verdad? Entonces, ¿en qué otro aspecto se podría mencionar que provoca este fracaso en los estudiantes en cuanto al aprendizaje de la matemática? Bueno, la otra situación, ¿verdad?, que se da, y creo que nuestro país no es la excepción, es que son pocos, digamos, los docentes que tienen la especialidad, ¿verdad? Y lo que se hace es mandar a cualquier docente que tenga valor, ¿verdad?, dar matemática. Entonces, a lo mejor en los grados iniciales, pues la dificultad es menor, ¿verdad? Pero ya a un nivel de tercer ciclo de bachillerato, si alguien que tiene la especialidad muchas veces se le dificulta, ahora digamos alguien que no ha estudiado, pues obviamente no va a saber lo que está dando. Entonces, eso pues obviamente se repercute en los estudiantes porque pues no hay interés, ¿verdad? O sea, o si le preguntan, pues el docente no sabe responder o quedan más confundidos de lo que estaban, ¿verdad? Entonces, también es otro elemento que se debe tomar en cuenta. Muy bien, Samuel. Yo les voy a agregar otro. Es la formación del docente. Y aunque sean docentes de matemáticas, influye mucho la formación del docente. Eh, cómo él concibió sus, el proceso, no solamente, y el dominio de los conocimientos matemáticos, porque aquí hay dos cosas, cuando hablamos de la formación del docente es como docente y en cuanto al conocimiento matemático. Hay docentes, hay docentes que comprenden muy bien los conocimientos matemáticos, pero tienen dificultad para hacer entrega de ese conocimiento. No sé si me doy a entender. La práctica educativa no favorece al aprendizaje de los estudiantes. Por un lado, aunque tengan el dominio de los conocimientos matemáticos, pero no hay una buena entrega de estos conocimientos. Esa por un lado. Cuando hablo de formación también en matemática, es que hay una deficiencia en cuanto al dominio del conocimiento también, y una de las, prioritariamente, uno de los requisitos que debe tener un docente dentro de una especialidad o disciplina es el dominio del conocimiento de esa asignatura o de esa disciplina. Y pasa que en muchos casos, y aquí va dentro de lo que Samuel mencionaba, lo que menciona en cuanto al dominio del conocimiento matemático, pasa que, como él menciona, muchos de los docentes no son de la especialidad. Aún, fíjese Samuel, y le voy a comentar que con los nuevos libros de mate, aún los docentes que trabajan con esos grados de básica han tenido dificultad con algunos contenidos.
porque aún a ellos también se les ha hecho difícil comprender para poder hacer entrega, para poder orientar a los estudiantes en cuanto a algunos contenidos. Entonces, lo que ustedes mencionan, la actitud, lo que menciona también Samuel, es la falta del dominio de los conocimientos matemáticos y también la didáctica de la matemática que se pone de manifiesto porque no son de la especialidad. Y como mencionaba, yo le agregaría la formación inicial de estos docentes, ¿verdad? También la desactualización de muchos docentes en cuanto a las diferentes o las nuevas corrientes, por ejemplo, de que va relacionada con la estrategia, las técnicas, los diferentes recursos. Así, cuando me refiero a recursos, también hoy por hoy está bastante en apogeo en tercer ciclo que se hace, que ya se pone en práctica y en bachillerato los recursos digitales. Entonces, la desactualización también es una de los factores que puede estar favoreciendo a que no haya una práctica docente educativa en esta disciplina que provoque el aprendizaje significativo en los estudiantes. Bueno, muchas veces los procesos de enseñanza no producen el efecto deseado, como señala Flores. Por muy bien que un profesor enseñe o piense que lo haga, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá compensado con un aprendizaje del alumno. Entonces, observe interesante. Acá dice, por muy bien que un profesor enseñe o piense que lo haga, nunca podrá garantizar que su esfuerzo se verá compensado con un aprendizaje del alumnado. ¿Qué piensan respecto a esta idea? Un comentario de los dos, alguno de los dos, Samuel o Beatriz, que quiera comentar. Bueno, lo que pasa es que aquí volvemos a lo que usted mencionaba al principio, o sea, realmente se dan muchas situaciones y no podemos decir algo va a suceder exactamente así, ¿verdad? Como uno lo cree. Pueden haber casos en los que exista, por ejemplo, el mejor profesor del mundo dando una clase, pero si el estudiante no está motivado, pues obviamente no va a generar buenos resultados. Y también puede ocurrir lo contrario, ¿verdad? Puede haber un mal profesor, pero si el estudiante tiene interés, pues busca las maneras de cómo poder aprender, ¿verdad? Por sí mismo, o sea, lo que es el autoaprendizaje. Y también está la parte de que como profesor a veces podemos tener la idea errónea de que estamos enseñando bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no estamos viendo los estilos de aprendizaje. Podemos llegar, por ejemplo, a un porcentaje de estudiantes que aprenden de la forma que lo estoy dando, pero hay otro grupo que a lo mejor necesitan otra estrategia diferente. Entonces, lo que el docente hace es generalizar esa enseñanza y cree que todos van a aprender de la misma manera. Entonces, realmente van una serie de situaciones que están involucradas para el resultado. Entonces, obviamente, un 100% no va a haber, o sea, independientemente sea el mejor profesor o sea el peor profesor, o sea, al final siempre va a haber un resultado. Muy bien, Samuel, muchas gracias. Interesante lo que usted plantea. Y realmente así es, hay variables o situaciones que aparecen dentro del proceso de aprendizaje en los estudiantes que nosotros no podemos prever. Nosotros podemos tomar control de las y de los factores externos que influyen en los estudiantes, algunos, porque no todos. Está la parte intrínseca y la parte extrínseca dentro del aprendizaje de los estudiantes. Algunos de estos factores extrínsecos podemos tomar nuestro control para poder crear esas condiciones favorables para el aprendizaje, pero otras no.
En otras palabras, no podemos garantizar que el 100% de los estudiantes van a aprender, aun cuando hemos, como decía Samuel, aún dando el mejor profesor del mundo, dando clases, no, ni él puede garantizar que sus esfuerzos serán reflejados en el 100% de los estudiantes. Gracias, Samuel, por tu comentario. Los docentes debemos llegar al mayor número de alumnos. Aquí no dice el 100%, al mayor número de alumnos y del modo más efectivo posible. Se necesita crear una visión del aprendizaje que haga que todos los alumnos se sientan incluidos. Importante este factor. Todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas si nosotros, sus profesores, somos capaces de encontrar y mostrarles sus puntos fuertes. En lugar de señalar sus deficiencias y su falta de motivación y de interés y de responsabilidad, es bueno enfocar su lado fuerte, aún el más mínimo esfuerzo, hay que valorarlo y hay que reconocerlo. Eso los motiva y crea un efecto un efecto bastante positivo y realmente un efecto muy significativo, sí, la palabra en el estudiante. Me recuerdo de un pensamiento y la primera vez que yo lo leí siempre me recuerdo de ese pensamiento y cada vez que tengo la oportunidad o el contexto lo permite, lo recuerdo. Y hay un pensamiento que me llamó mucho la atención y hace varios años que yo escuché por primera vez ese pensamiento y dice: dale al niño 1 centímetro y se creerá 1 metro. ¿Qué piensan de ese pensamiento? Dale al niño 1 centímetro y se creerá 1 metro. Dentro del aprendizaje. Quizás cuando menciona que le den 1 centímetro al niño, es darle un aprendizaje, enseñar de manera correcta, ¿verdad? Al niño, o sea, que él capte y que el profesor haya tenido la paciencia y la disponibilidad de dedicarse a investigar sobre cómo el niño aprende. Entonces, si usted le da un poquito, pero bien, y el niño lo entendió de esa misma manera, entonces va a lograr que eso se multiplique a mucho. Muy bien, Beatriz, de eso se trata. Eso en cuanto, sí, se trata de eso y también la parte de la motivación, ¿verdad? Es lo que mencionaba, aún el más mínimo esfuerzo, reconózcalo, apláudele, motívenlo. Y él va de a poquito a ir avanzando hasta que, y fíjese que esto de la parte motivacional es muy importante, porque nosotros los docentes debemos de trabajar también en esa parte. Hay estudiantes que llegan con el autoestima pero destruida por muchas cosas y a veces hacen el esfuerzo y sienten que no pueden, y si los mismos compañeros influyen y aún lastimosamente los docentes trabajan en eso también, el estudiante final puede seguir ahí porque realmente necesita estudiar o porque le da igual, porque pasa eso también, que le da igual. No todos sufren en el sentido que no están aprendiendo. Otros ya prácticamente perdieron el 100% del interés de la materia, que no les interesa absolutamente nada que tenga que ver con la asignatura. Y fíjense que y están en el aula, le digo, porque yo he tenido casos de estudiantes que no quieren nada con la asignatura y ahí están, y por más que uno haga el esfuerzo por motivarles, ayudarles, prácticamente no muestran interés. Entonces la parte motivacional es muy importante. Por lo que dice, se necesita repensar, ajustar y rediseñar nuestros programas educativos para que todos y cada uno de nuestros alumnos puedan tener éxito en su proceso de aprendizaje. Para ellos es imprescindible utilizar una gran variedad de estrategias de enseñanza para atender los distintos estilos de aprendizaje de los alumnos.
Todos los estudios e informes educativos hallados coinciden en que los conceptos matemáticos deben ser presentados desde distintos enfoques y utilizando diferentes métodos de enseñanza, de manera que, independientemente del estilo de aprendizaje que tengan todos los alumnos, puedan crear las interconexiones necesarias para que su aprendizaje sea significativo. Flores señala que actualmente se considera que el aprendizaje matemático es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al aprendizaje de conceptos, donde se considera que aprender es alterar estructuras y que estas alteraciones se realizan de manera global. También Flores enumera algunas de las cualidades del aprendizaje matemático según la concepción actual. 1. El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas. 2. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos. 3. La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos. 4. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es mediante el aprendizaje por descubrimiento. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos. 5 cualidades importantes que hay que tomar en cuenta al momento de enseñar matemáticas. Buchmann enumera una serie de cambios aconsejables en los principios metodológicos de la enseñanza de las matemáticas y en cabeza de la lista de esta lista encontramos que el aprendizaje de las matemáticas debe ser activo. La concepción actual del aprendizaje matemático aboga por el empleo de métodos de enseñanza que favorezcan y promuevan los estilos activos y pragmáticos. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo demuestran que los estilos predominantes entre los estudiantes son el activo y el reflexivo. Probablemente esta sea una de las razones por las que el rendimiento en matemáticas esté por debajo del esperado y deseado. Observe usted que prácticamente los estilos de aprendizaje que de acuerdo a estas investigaciones han dado como resultado están influyendo de una forma negativa en los resultados en el rendimiento matemático. El papel predominante de los materiales escritos, la pizarra, los apuntes y los libros de texto, unido a las exposiciones magistrales de los profesores, ha potenciado que los alumnos con preferencia en los estilos teóricos y reflexivos sean los que tienen los rendimientos más elevados en matemáticas. Sin embargo, las formas actuales de considerar el aprendizaje de matemáticas abogan por el empleo de métodos de enseñanza que favorezcan y promuevan los estilos activos y pragmáticos. Observe que este hilo de ideas hablan acerca de los diferentes estilos de aprendizaje. De acuerdo a las investigaciones, hay algunos que prevalecen de forma positiva y otros de forma positiva, y otras son las que de acuerdo a los resultados consideran que favorecen el aprendizaje en la disciplina. Pedro Phil-Adam propone un decálogo de la didáctica de la matemática que es importante tomar en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 1. No adoptar una didáctica rígida, sino amoldarla en cada caso al alumno, observándole constantemente. Número 2. No olvidar el origen de las matemáticas ni los procesos históricos de su evolución. 3. Presentar las matemáticas como una unidad en relación con la vida natural y social, no aislada en otras palabras. 4. Graduar cuidadosamente los planos de abstracción. En otras palabras, diseñar las actividades de aprendizaje de los estudiantes
tomando en cuenta la gradualidad. Y en el plano de la abstracción también, ¿verdad? 5. Enseñar guiando la actividad creadora y descubridora del alumno. Observe que aquí el docente toma un papel de orientador y el alumno es el que toma protagonismo y él es el que debe de hacer, descubrir para construir. Número 6, estimular dicha actividad despertando interés directo y funcional hacia el objeto del conocimiento. El interés funcional y directo debe ser girar, digamos, a lo que deseamos que el estudiante conozca, comprenda y aprenda. 7, promover en todo lo posible la autocorrección, es decir, que ellos reconozcan, que ellos hagan una reflexión sobre los procesos llevados a cabo para el desarrollo de las actividades, que a través de la orientación que nosotros podamos dar a ellos sean capaces de también de reconocer, y si no es posible, que los docentes también orienten hacia la identificación de esos aspectos o procesos que deben de mejorar y que el alumno sea quien se autocorrija. No solamente los procesos, sino también la parte actitudinal. No solamente lo procedimental, sino la parte actitudinal. 8, conseguir cierta maestría en las soluciones antes de automatizarlas. ¿Qué quiere decir? Que el alumno debe de, o el docente debe estar abierto para poder escuchar las diferentes formas, caminos de solución antes de poder establecer una como válida. Los estudiantes, acuérdense que aprenden y ellos pueden llegar a una respuesta y sea válido los procesos de diferentes formas. Pero antes de que el docente la automatice o la dé por sentada como único camino, método de solución, es importante que se escuche y que al estudiante y que darle oportunidad y espacio para que él pueda expresar las diferentes formas de solución de una situación. Número 9, cuidar que la expresión del alumno sea traducción fiel de su pensamiento. En otras palabras, dejemos como docentes que el alumno exprese sus ideas, que las exprese como las concibe, que las exprese como él las percibe, como él las ve. Y porque de otra manera, si no dejamos que él se exprese, como Beatriz mencionaba, el docente no la dejaba ni que expresara lo que pensaba ni que preguntara. Prácticamente, si el alumno no le damos ese espacio, la confianza, dentro de un ambiente de confianza, de respeto por parte de todos, el alumno no va a expresar lo que piensa y vamos acortando y vamos matando la creatividad, el ingenio, y no estamos promoviendo a la autonomía que queremos en el alumnado. Entonces, la expresión del alumno tiene que ser la traducción de su pensamiento, fiel de su pensamiento, no el pensamiento del compañero, no el pensamiento del docente, sino su pensamiento, cómo él concibe el objeto de estudio y así como él lo expresa. Número 10, procurar a todo alumno éxitos que eviten su desaliento. ¿Hay preguntas respecto a esta parte, jóvenes? Preguntas, no, tal vez solo a manera de comentario, ajá. Me parece que a veces uno le cuesta, ¿verdad? La parte de la enseñanza, porque hasta uno como maestro todos los días aprende a cómo enseñar también con respecto a las actitudes de los niños, cómo ellos se muestran con uno y tener como guía, ¿verdad? Y numerada de cómo seguir un patrón para ir ayudando más a los estudiantes, está súper bien. A veces uno no tiene como esa capacidad de que de uno solo nazcan todas estas cosas y que existan, está muy bien.
Muchas gracias, Beatriz. Sí, eso pasa, ¿verdad? Pero fíjense, bueno, la misma falta de experiencia a nosotros nos va a hacer que nos equivoquemos, lo que usted mencionaba, Beatriz, pero en la medida que aprendemos a trabajar con nuestros estudiantes, los vamos a aprender, uno, a conocer, dos, a perfeccionar nuestro trabajo. Una de las características del planeamiento didáctico es que es un documento flexible. Eso quiere decir que vamos a hacer ajustes. Como usted decía, trabajar con los estudiantes es difícil. A veces vamos nosotros motivados y a veces los estudiantes no responden como nosotros esperamos. Y es difícil. También la parte motivacional del docente tiene que estar siempre más arriba que el de los estudiantes. Proyectamos, fíjense que es importante a una actitud del profesor, porque los estudiantes son esponjas. Ellos perciben nuestro estado de ánimo, y los podemos motivar con nuestra actitud o los podemos desmotivar también. Así que tener siempre cuidado con la parte, ¿verdad?, actitudinal, que nosotros, esa proyección hacia nuestros estudiantes, que siempre sea una proyección de motivación, siempre dispuestos a ayudarles, alegres, ¿verdad? Porque pasa que los estudiantes, yo no sé ustedes, habrán observado de sus docentes, aún quizás cuando asisten a una tutoría, hoy por hoy que son docentes en formación, o quizás están trabajando o han tenido la oportunidad de ser docentes, que los estudiantes se nos quedan viendo para ver cómo vamos ese día, para ver la actitud. Y fíjense que lo primero, antes de que usted entregue haga su entrega pedagógica, los estudiantes observan la parte actitudinal. Y eso puede influir. Hay estudiantes que son tan sensibles a eso que la parte actitudinal del docente los va a motivar o los va a influir. Bueno, faltan 2 para las 10 y fíjense que hay una parte todavía que tocar. Yo les voy a compartir esta presentación, ya es poco lo que falta. Solamente es esta parte de las propuestas de aula para la enseñanza de la matemática. Les voy a dejar, digamos, la inquietud para que ustedes terminen. Si hasta aquí llegamos, hasta aquí. Faltan unas cuantas láminas, entonces les voy a dejar la inquietud para que ustedes realicen la lectura. Y bueno, y de hecho, los materiales de esta tutoría es parte de la unidad 4, 5, 6. Y el método de Singapur, que es el material complementario de la unidad número 5. No, el material complementario de la unidad 5 y el método de Singapur, que está en la unidad 4. Entonces le voy a dejar la inquietud en 2 cosas. Uno, que termine la lectura de esta presentación, la que faltaba, y vuelva a reforzar, si usted considera también la lectura de esta presentación. Número 2, que si no realizó las lecturas, que las realice, y si no las completó, que las complete. Y también recordar la tarea que tenemos para el 7 de mayo, que son las situaciones que ya planteamos. ¿Hay comentarios o preguntas para poder ir finalizando con esta tutoría? Yo me había confundido, licenciada, había leído todo lo de la unidad 6 y lo del vídeo, y está bien bonita la información esa, pero sí había adelantado esa lectura, pero voy a volver a repasar esta también. Sí, la unidad 6 son los estilos de aprendizaje. Sí, y tiene ¿cómo que se llama? Nexo con lo que acabamos de ver, ¿verdad? Porque ya se empieza como a mencionar mucho lo de los estilos de aprendizaje, pero también voy a repasar esta lectura. Sí, es la idea, ¿verdad? Que tengan ustedes también esta información que prácticamente ha sido tomado como con los materiales de apoyo, ¿verdad? O de base, que son los que compartidos en plataforma. Pero gracias, Beatriz. Y Samuel, ¿algún comentario o duda? No, ninguna. Bueno, entonces yo sé que tienen quizás tutoría, ¿verdad? Con otra asignatura. Vamos a ir finalizando con esta, recordándoles que estoy siempre pendiente de los diferentes medios de comunicación para atender sus dudas, y recordarles
la entrega, ¿verdad?, de la actividad de mañana y que trabajemos con ánimo con las que faltan. Ya a esta altura se vuelve más complicado la acumulación de tareas, nivel de dificultad en otras asignaturas, pero desearles que terminamos con éxito, ¿verdad?, este ciclo, que ya prácticamente nos falta un mes, digamos un mes y medio para poder terminar este ciclo. Si no hay preguntas o comentarios, desearles un feliz fin de semana y bendiciones. Bendiciones. Amén. Gracias, Iván. Gracias, Samuel. Feliz día, feliz fin de semana para todos.